presidente Sí. de la República. De hecho, lo fue, hablaba de incentivos de $10.000 aproximadamente también para apoyar su candidatura a las elecciones del 2013. Y la famosa enmienda Sí. constitucional también que derivó en una situación Aquel bastante marzo. caótica para nuestro país. Hablaba, entre otras cosas, el documento de la embajada que se llegó a ofrecer hasta $1 millón a cada legislador para que apoyara esto. De alguna manera iba a permitir que Cartes fuera reelecto eventualmente. Y después de esto continuó, decía, porque también habrían pagado entre $5.000 y $50.000 a legisladores, tanto de su partido como de la oposición, también ya luego de que dejara la presidencia de la República. Importante mencionar, todo ciudadano puede acceder a la documentación. Esto creo que está justamente en el link y en el sitio web de la embajada, donde está en extenso todo lo que refiere a esta conferencia de prensa. Y hablando de esto, y queremos hablar con una persona entendida en el tema para que también nos pueda explicar algunos detalles. Estamos en contacto con Diego Huelar. Él fue embajador argentino en los Estados Unidos, está vía Zoom con nosotros. Antes que nada, gracias por su tiempo y bienvenido. Bueno, gracias por esta comunicación. Obviamente habíamos sido sorprendidos ya a fin del año pasado y ahora con esta nueva decisión del Departamento de Estado. Mi primera reflexión es primero ignoro todos los hechos imputados, pero indudablemente por la gravedad de esas imputaciones tenemos que referirnos al derecho de defensa en juicio, ¿no? O sea, de dónde viene, qué proceso hay para determinar por vía de testigos, de pruebas, calificaciones de esta gravedad. Algunas de ellas involucran situaciones muy sensibles a la Argentina. Ustedes saben que el grupo Hezbollah está indicado por la justicia argentina como de autoría de dos atentados muy graves, en 1992 y 1994 en Argentina. Así que indudablemente este es un hecho muy sensible para Argentina, pero también en el marco de un debate muy importante que tenemos en Argentina sobre independencia del Poder Judicial, etcétera, no vemos cuál es la actuación de la justicia de Paraguay, si se ha apelado a organismos internacionales, cómo se elabora toda esta base para hacer acusaciones de esta gravedad. Diego, quería hacerle la siguiente consulta en general. ¿Qué implica que Estados Unidos aplique una sanción económica a un ciudadano, ya sea de Paraguay o de cualquier parte del mundo? Bueno, Estados Unidos tiene esa facultad, lo ha hecho en diferentes oportunidades, en el caso de ciudadanos iraníes y de funcionarios iraníes, de empresas iraníes, lo ha hecho en el caso de Rusia, de Putin, empresas privadas rusas. Es decir, esta es una facultad soberana de cada país. Ahora, esta actitud tiene que estar fundamentado. En el caso ruso, bueno, hay un caso bien claro que fue una invasión por parte del presidente Putin. En el caso Irán también, actitudes de guerra. Es decir, hay una fundamentación pública conocida que implica este tipo de retaliación, de actitud de castigo. Ahora, al menos en lo que a mí respecta, yo no tengo claridad respecto a estos cargos, cuáles son las actitudes de guerra o de invasión o de alteración del orden producidas por el ex presidente o el actual vicepresidente. Entonces, aparecen 3 o 4 empresas. Yo no las conozco, realmente son muy conocidas en Paraguay, propiedad o no, tampoco lo sé, del presidente Cartes, pero me parece que es muy grave una situación de este tipo sin estos elementos de debido proceso, de defensa, etcétera. Creo que es muy importante, por supuesto, escuchar al expresidente y al actual vicepresidente. Simplemente para hacer justamente más consultas con respecto a esta sanción, a partir de la aplicación de estas sanciones, ¿qué es lo que ocurre posteriormente? ¿Cuáles son los pasos que se desarrollan a partir de ahí, según lo que usted entiende también en todo lo que fue su paso? Bueno, en esto claramente las sociedades que están indicadas obviamente no van a poder operar, va a haber instrucciones a aduana, a distintos organismos por el cual
no van a poder operar en Estados Unidos y se comunica a través del Departamento de Estado y del Servicio de Migraciones a los ciudadanos americanos que tampoco pueden operar con estas empresas y o personas. Eso después, por supuesto, también en algún momento me imagino que estas comunicaciones, estos protocolos van a ser públicamente conocidos. Ahora, en ese punto específico, el hecho de que los Estados Unidos te aplique una sanción económica, ¿eso también ya da la pauta de que definitivamente viene algo judicial de la mano o no necesariamente, que la justicia de los Estados Unidos también está actuando paralelamente? Porque hasta este momento al menos no sabemos si es que estos generalmente vienen de la mano o puede ser de forma independiente. No, puede ser en forma independiente, puede manejarse por vía administrativa y diplomática y no implicar la vía judicial, pero sin lugar a dudas la vía judicial es la garantía de todos los ciudadanos para defendernos. Entonces, yo creo que en esto, a mi juicio, tanto el expresidente como el actual presidente, el vicepresidente y el expresidente tienen que operar por vía de los sistemas jurídicos. Hay acuerdos de los ministerios de justicia, seguro del Paraguay con Estados Unidos, como los tenemos en Argentina con Estados Unidos y con muchos países, para obviamente generar la situación que no haga de esto, de una definición unilateral, un estigma o una situación que se dé por probada, acusaciones que son efectivamente muy graves. Totalmente. Nosotros le agradecemos mucho su tiempo por charlar con nosotros. Sin duda es algo que vamos a seguir conversando durante la jornada y todo lo que se viene entenderá la situación como está en nuestro país. Así que por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen año y quedo a disposición. Muchas gracias. Diego Huelar, abogado, político, en este caso también encargado en su momento, representante de la Embajada de Argentina en los Estados Unidos. Y a las 5 de la tarde vamos a tener la versión del expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de sus representantes legales, porque convocan a una conferencia de prensa para responder estas sanciones interpuestas por el gobierno de los Estados Unidos a partir de todos los elementos ya mencionados por el embajador en el transcurso de esta mañana. Exactamente. De hecho, se preveía que esto iba a ocurrir en su momento también cuando se dio la conferencia de prensa que declaraba al expresidente como significativamente corrupto. Se desarrolló también una conferencia de prensa en donde se contestaban algunas consultas. Veremos cómo se desarrolla esta. Insistimos, va a ser a partir de las 5 de la tarde. Nosotros vamos a estar ahí trabajando en vivo. También mencionar, entre otras cosas, que esto sin lugar a dudas genera una reacción en el ámbito político, porque incluso algunos, recordemos que Cartes formaba parte de la Comisión Bicameral de Investigación, sí. Se hablaba de informes que incluso iban a ser remitidos a los Estados Unidos en su momento una vez que concluyera este trabajo. Eso era la intención al menos de un grupo de legisladores que formaban parte de la bicameral. Y por otra parte, un tema no menor que se va a analizar o se va a debatir en algún momento dado son los puntos que hace referencia el gobierno de los Estados Unidos específicamente a legisladores. Durante la enmienda y también en este periodo legislativo, recordemos de que la bancada específicamente de Honor Colorado llegó a frenar, por ejemplo, juicios políticos y otras cosas más. De hecho, que algunos legisladores están ya anunciando que van a presentar
el pedido de pérdida de investidura de al menos 30 personas, decían, al menos 30 legisladores, algo que difícilmente pueda prosperar, pero es lo que se suma también a lo que se viene mencionando ya con relación a la derivación del anuncio hecho por el gobierno de los Estados Unidos. Y por otra parte, también habría que ver en el ámbito penal qué es lo que pasa. Recordemos que hay una causa abierta en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el expresidente de la República, Horacio Cartes. Es una causa ya que data de algunos meses y se habló con insistencia luego de la última designación que se había hecho. El caso está llevando el fiscal Omar Legal. En reiteradas ocasiones se le había consultado cómo estaba la causa. Decía que no es sencillo, que es complejo, que estaban juntando documentos, pero a partir de estas declaraciones y como lo hicieron con el caso Hugo Velázquez, seguramente ellos también van a pedir a través de los mecanismos que tiene el Ministerio Público, de esa herramienta que tiene para requerir informes a los Estados Unidos para adjuntar eventualmente en la causa que ya fue abierta en su momento. Y otro dato no menor guarda relación con el tema de el vínculo con el grupo terrorista Hezbollah. Sí. Recordemos que de alguna manera Estados Unidos tiene o persigue a este grupo desde hace muchísimo tiempo. De hecho que Paraguay se sitúa en la ruta de este grupo extremista. Desde siempre se hablaba de que había células que operan en la triple frontera, que envían divisas. De hecho, a varias personas ya fueron extraditadas a los Estados Unidos a lo largo de este tiempo, porque se habla de que supuestamente eran financistas o hacían remesas. En la frontera misma, ¿no? Entre Argentina y Brasil y obviamente Paraguay. Hablamos de la triple frontera específicamente en los últimos años. Creo que el año pasado hablamos al menos de 2 casos. No estoy recordando específicamente en qué época, pero sí. O sea, estamos hablando de este grupo terrorista con más intensidad en los últimos tiempos. Exactamente. Y por otra parte, mencionar que la última vez que se habló públicamente del tema Hezbollah fue cuando se llegó a destapar la polémica en torno al avión iraní venezolano que justamente llegó al aeropuerto Guaraní, aparentemente para llevar una carga de cigarrillos, que según las documentaciones que la Fiscalía también incautó en su momento y la declaración, el plan de vuelo, pertenecía a la empresa del expresidente de la República, Horacio Cartes. De hecho, que sus asesores salieron a hablar y confirmaron, o al menos ellos dijeron que la operación era totalmente legal, pero recordemos que hay una causa que se abrió en la Argentina y que derivó en la detención de los tripulantes de esa aeronave. Es más, se mencionaba con fuerza de que al menos uno de ellos tendría activa participación también dentro de esta organización. Para hablar del orden cronológico, eso fue en mayo del año pasado, recuerdo perfectamente justamente esa información. Bueno, estamos nosotros atentos de las novedades que se van registrando, trabajando en vivo en diferentes puntos. Estas son imágenes desde el aeropuerto, ¿sí? Silvio Petirosi. En breve despega el avión militar proveniente de los Estados Unidos. Vemos imágenes de un equipo trabajando ahí. Ya vamos a estar también en otros sectores en donde se espera mucha la reacción. Mucho se habló de este avión porque llegó ayer en horas de la noche y casi como 10 minutos después se hizo la convocatoria, porque la convocatoria a la conferencia de prensa hoy se hizo ya encima de las 10:30 de la noche. Y previamente llegaba esta aeronave militar de los Estados Unidos y según a lo que se pudo acceder al menos traía una carga diplomática. Se hablaba incluso de documentos o quizá algo relacionado al anuncio que iba a hacer el gobierno de los Estados Unidos hoy al mediodía. No se tiene con exactitud qué es lo que trajeron porque ellos no se pronunciaron oficialmente al respecto, pero muchos hablaban que era una coincidencia extremadamente llamativa la presencia en nuestro país, y esto ya en instantes va a estar despegando nuevamente. La aeronave hizo escala en Perú. Recordemos, Perú también está viviendo una situación bastante complicada y posteriormente partió con destino a Paraguay, donde se encuentra, y en horas más ya estaría despegando nuevamente. Estas son imágenes en vivo desde el aeropuerto Silvio Petirosi, donde se encuentra la aeronave. Creo que está en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya, si
si logro, si no me reconocer. confundo, sí, creo que es dentro del predio de la Fuerza Aérea Paraguaya, pero generó mucha especulación principalmente y mucha curiosidad la llegada de esta aeronave a territorio paraguayo. A partir de la llegada, obviamente, todas las versiones que se generaron en horarios de la noche, principalmente en diferentes plataformas, porque hay que decir, es como el termómetro, ¿verdad?, de la opinión pública también, hablaban de qué más se viene a partir de ahora. Ya el año pasado las conferencias de prensa fueron sumamente contundentes por parte del embajador de los Estados Unidos en Paraguay, y bueno, esta que se suma a otra situación, porque inicialmente se hablaba de esta declaración, ¿no? Hoy se habla de estas sanciones financieras y todos hablen de qué es lo que puede pasar a continuación. Esto, vamos a leer algunas de las repercusiones, entiendo también, que se hace sentir a través de las redes sociales. Arnaldo Yucio, que se pronunció en su cuenta de Twitter, dice: las sanciones económicas impuestas hoy al señor Cartes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos constituyen un paso trascendente para derrumbar su estructura criminal. Arnaldo Yucio, cuando era ministro, había denunciado ante el Senado también a Horacio Cartes. Recordemos el famoso PowerPoint de Yucio que decían, donde mostraba todo el esquema que, según él había dicho, tenía el expresidente de la República. Incluso los representantes legales de Horacio Cartes habían anunciado acciones en su contra por estas presentaciones que había hecho en su momento. Era una de las personas que, siendo ministro del Interior, hizo denuncias públicas contra el exmandatario, hoy sancionado por los Estados Unidos. Una sanción económica, recordemos que ya tenía una sanción anterior, que era la designación de significativamente corrupto. Y del plano político también esto genera muchas repercusiones, principalmente de parlamentarios, de políticos, de partidos también, como el de Patria Querida, en este caso, que también emitió un comunicado luego de esta conferencia de prensa. Esto dice el comunicado: el expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez y sus legisladores afines representan un peligro para nuestra democracia. Paraguay merece un Estado de Derecho fuerte, instituciones sólidas y una justicia implacable contra la criminalidad. La Fiscalía debería actuar de inmediato y con firmeza para investigar los hechos denunciados. Vemos justamente lo que menciona Patria Querida a través de su cuenta oficial en el Twitter. Exactamente, varios políticos entonces que se pronuncian con relación a esto. Veremos cómo transcurre en el caso de Hugo Velázquez. También hay una causa abierta en la Fiscalía de Delitos Económicos también. Ambos están siendo investigados en nuestro país, pero no se conoce de avance. Soledad Núñez, candidata a vicepresidencia de la República, también se pronunció a través de su cuenta en Twitter. Para los que dicen que los vicepresidentes no importan, ahí tenemos a nuestro vicepresidente. Mucho dañó al Paraguay, a las arcas públicas y el bienestar de todas las familias paraguayas. Operó para robar y para protegerse. Contundente también en el caso de ella, candidata a la vicepresidencia de la República. Y otros que vamos a ir compartiendo, insistimos, el tema del día, sin dudas, todas las repercusiones que traen consigo estas sanciones. ¿Cómo se llama? Un efecto mariposa, como se dice así, que sin dudas va a generar durante los próximos días un sinfín de conclusiones, de hipótesis también, de circunstancias que se van a ir dando, y queremos ir compartiendo todas las partes. De hecho, ya vamos a estar charlando con otros protagonistas de la escena política con respecto a esta realidad. Hablando de sanción, desconozco en absoluto, por eso consulto, es la primera vez que se da este tipo de sanción a un político paraguayo por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿o hay antecedentes? Y hasta donde tenemos, las designaciones de significativamente corruptos se dieron hace un par de años nada más. Empezamos con Óscar González Daer, que en su momento fue legislador. Luego vino lo de Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado. Posteriormente el diputado Ulises Quintana, hasta llegar a Horacio Cartes y luego Hugo Velázquez. Todos fueron
declarados significativamente corruptos y tenían la restricción de ingresar a los Estados Unidos, al igual que los miembros de su familia, para prácticamente todos ellos. En el caso de Hugo Velázquez viene acompañado también por Juan Carlos Duarte, quien es amigo de Hugo Velázquez, abogado también en su momento, o sigue siendo abogado, perdón, estuvo en Yacyretá, pero fue desvinculado luego de esta designación. Es más, él había dicho que había presentado renuncia al cargo, pero una sanción económica no se conocía hasta este momento, al menos no existen antecedentes de este tipo de determinaciones que se adoptan contra políticos principalmente. En este caso son dos, Horacio Cartes y también Hugo Velázquez. Pero en el caso de Cartes hace referencia a las empresas que tiene él en los Estados Unidos, que son 4 específicamente. En el caso de Velázquez no hay datos específicos, o al menos en el documento no hace referencia a ninguna empresa. Para repasar nada más de las empresas que estamos hablando, serían Tabacos US6 Bebidas, US6 Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorífico Chasca. Serían las 4 empresas mencionadas en el documento en extenso, ¿no?, que ya da a conocer y dio a conocer la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Pueden ingresar justamente al sitio web donde están todos los detalles y habla justamente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanciona a expresidente y el actual vicepresidente. Por su parte, el actual vicepresidente menciona que no va a renunciar, es contundente, ya lo había dicho en su momento cuando se hablaba acerca de su designación como significativamente corrupto. Él estaba también ya candidatándose a una nueva jornada, a una nueva temporada electoral. Se da de baja y ahora en este sentido dice que él a su cargo de vicepresidente no va a renunciar. Hugo Velázquez, que había dado un paso al costado luego de la designación y que llevó a las apuradas al oficialismo a designar a Arnoldo Vins para sustituirlo en la precandidatura a la presidencia de la República, que finalmente terminó perdiendo contra la dupla Santiago Velázquez, Santiago Peña, Pedro Aliana. Hugo Velázquez, que desde un primer momento había exigido y había solicitado que se presentaran pruebas con relación a los hechos que lo estaban acusando. En su momento, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, que integran, por ejemplo, la senadora Lilian Samaniego, había dicho que es necesario que los Estados Unidos respalden con documentos las denuncias o las determinaciones que adoptan. El propio Mario Abdo Benítez había mencionado que solicitó al canciller nacional que solicite al embajador de los Estados Unidos explicaciones y también un informe pormenorizado con relación a estas designaciones que se hacían en su momento. Ahora habría que ver cuál es la postura o si hay alguna postura oficial que va a tomar también Paraguay a través de su Cancillería con relación a esto. Van a exigir también los documentos como se habían requerido en un primer momento. Reiteramos, esto se dio al mediodía, veremos cómo se va desarrollando, podrá influir esto en el plano político también, de hecho que genera una movida en el plano político por las reacciones propiamente de los diferentes sectores a partir de esto que se daba a conocer, y pendientes también de la conferencia de prensa a las 5 de la tarde. Seguramente van a estar todos los abogados de Horacio Cartes para conocer su postura con relación a este anuncio. Rolando, me habías comentado previamente, ¿no?, que obviamente también los residentes paraguayos en los Estados Unidos al tanto de esta información, y había un correo, ¿no?, que les estaban haciendo llegar con respecto a estas nuevas medidas. A los ciudadanos americanos, estadounidenses, se les envía un correo. De hecho, algunos ya socializaban el correo de la restricción que había para poder, de alguna manera, realizar negocios, transacciones, ¿no?, sí, a los ciudadanos estadounidenses residentes en Paraguay. Claro, exactamente, eso para ir aclarando. Bueno, vamos a compartir en instantes también ese documento. Mientras hacemos un breve paréntesis,